Bienvenidos de nuevo a este su espacio, donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo y les traemos las noticias más jugosas. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, una noticia que ha puesto a todos a hablar y, créanme, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Hablamos de esa bomba que destapó una actriz, una bomba que ha puesto en jaque la paz entre dos nombres que hasta ahora parecían tener su vida personal bajo control, Demet y Can. Sí, ustedes han oído bien, vamos a desgranar este asunto hasta el último detalle. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este huracán de información, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguna de nuestras historias. Estamos seguros de que lo que viene les va a encantar. Imaginen la escena, un mundo, el de las estrellas de televisión turcas, que a menudo proyecta una imagen de perfección, de historias de amor dignas de guión cinematográfico. Y en este escenario destacan dos figuras, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que por separado y juntos han acaparado portadas, han conquistado corazones y han generado una legión de seguidores. Demet, con su carisma arrollador y su talento innato para la actuación, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, protagonizando series que han sido un rotundo éxito a nivel internacional, como Erkenci Kuş, donde precisamente compartió pantalla y química explosiva con el propio Can Yaman. Su trayectoria es impecable, construida a base de esfuerzo, dedicación y una conexión genuina con su público. Y Can, con ese atractivo que traspasa la pantalla, con esa energía magnética que lo ha convertido en un sex symbol a nivel mundial, también se ha ganado un lugar privilegiado en el firmamento de las estrellas, cautivando a audiencias de todo el mundo, especialmente tras su paso por producciones de gran impacto global. Cuando se rumoreó su romance y posterior confirmación, las redes sociales explotaron. La pareja perfecta. Parecía una historia de cuento de hadas, de esas que nos encantan ver y que nos hacen creer un poquito más en el amor verdadero. Se les veía juntos sonrientes, compartiendo momentos que alimentaban las fantasías de sus fans, publicando fotografías y vídeos que confirmaban una relación que a ojos del público parecía sólida y llena de complicidad. Todo parecía ir sobre ruedas, o al menos, eso era lo que se proyectaba hacia el exterior, una imagen cuidadosamente curada para el deleite de sus admiradores. Pero como bien sabemos, la realidad rara vez es tan sencilla como parece en la superficie. Y en este caso, la superficie se ha agrietado de forma bastante espectacular, dejando al descubierto fisuras profundas y revelaciones que han sacudido los cimientos de la burbuja mediática que rodeaba a esta popular pareja. La paz, esa aparente tranquilidad que rodeaba la relación y la vida de estos dos ídolos, se vio violentamente interrumpida por una revelación, una bomba lanzada desde el seno mismo del mundo que los rodea, un ámbito donde las apariencias a menudo ocultan verdades complejas. Y la protagonista de esta explosión, la que decidió apretar el detonador, fue una actriz. ¿Quién podría ser? ¿Alguna colega de profesión que compartió set con ellos? ¿Alguien del círculo íntimo que conoce los entresijos de su relación? Las especulaciones han volado por los aires, alimentadas por la ausencia de declaraciones directas y contundentes por parte de los implicados y por el manto de misterio que, intencionadamente o no, se ha cernido sobre el asunto, añadiendo más leña al fuego de los rumores y las teorías conspirativas. La bomba a la que nos referimos no fue un simple chisme de pasillo, no fue un rumor de baja intensidad que se diluye con el tiempo. Fue algo más directo, algo que apuntaba con precisión y que tenía el potencial de generar un conflicto real, de alterar la dinámica de poder y la percepción pública de dos de las figuras más influyentes del entretenimiento turco. Estamos hablando de una declaración pública, o de una revelación compartida de forma estratégica a través de algún medio de comunicación influyente que ponía en tela de juicio la naturaleza de la relación entre Demet y Can, o que desvelaba detalles íntimos que hasta entonces se mantenían celosamente guardados bajo llave, accesibles solo para ellos y su círculo más cercano. El impacto fue inmediato y demoledor. Las redes sociales, esos termómetros de la opinión pública y de las emociones colectivas, esos foros donde la información, veraz o no, se viraliza a la velocidad de la luz, se incendiaron. Fans, medios de comunicación y hasta otros famosos se vieron envueltos en un torbellino de comentarios, análisis y, por supuesto, juicios de valor, cada uno con su propia versión de los hechos y sus propios favoritos. Ahora,
¿Quién es la actriz que ha sido señalada como la responsable de este seísmo mediático? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde el misterio se intensifica. Si bien los nombres circulaban con rapidez y las teorías se multiplicaban en las redes, la verdad, o al menos la versión más creíble y que ha cobrado más fuerza en los círculos de la prensa del corazón turca, apunta hacia una figura muy conocida en el universo de las telenovelas turcas, alguien que por su propia trayectoria, por su presencia en la industria y por las circunstancias, podría tener información valiosa o incluso un motivo para hablar. Hablamos, y esto lo digo con la cautela que merece cualquier asunto que involucra la vida privada de personas públicas, de una actriz que presuntamente habría confirmado o insinuado de forma contundente que Demet y Can no estaban viviendo un romance idílico, o peor aún, que uno de los dos o ambos habrían estado involucrados en situaciones que dejaban mucho que desear, empañando la imagen de pureza y amor que habían construido ante sus seguidores. La clave de esta bomba informativa radica en la credibilidad de la fuente. Cuando una figura pública, especialmente alguien del mismo gremio que los protagonistas de la noticia, alguien que comparte plató o trabaja en la misma industria, habla, sus palabras adquieren un peso diferente, una autoridad implícita que las distingue de los rumores anónimos o de las especulaciones infundadas. Se entiende que en este contexto, la actriz en cuestión tendría acceso a información privilegiada, a detalles que escapan al ojo público y a la curiosidad de los fans. Y lo que habría revelado, o al menos lo que se ha interpretado de sus palabras, es que la imagen pública de Demet y Can, esa fachada de pareja perfecta y enamorada, no se correspondía con la realidad privada, con los entresijos de su relación. Podríamos estar hablando de varias facetas de la verdad oculta. Por un lado, quizás la actriz en cuestión habría insinuado que la relación entre Demet y Can era meramente profesional, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar sus proyectos conjuntos o individuales, alimentando así la química en pantalla y captando la atención de la audiencia. O tal vez que uno de ellos no sentía lo mismo que el otro, generando una desigualdad emocional que desembocó en conflicto. Otra posibilidad, y esta es la que suele generar más controversia y morbo, es que la actriz habría revelado infidelidades, malentendidos graves, o situaciones de tensión y desacuerdo que empañaban la reputación de la pareja y que hacían insostenible la convivencia. Imaginen el impacto de una declaración que sugiere que uno de los dos, o ambos, no han sido del todo transparentes con sus seguidores, que han construido una historia ficticia mientras lidiaban con problemas internos. Es ahí donde la paz se rompe en mil pedazos y donde la confianza del público se tambalea peligrosamente. Lo fascinante de este tipo de situaciones, que se desarrollan en el complejo ecosistema del mundo del espectáculo, es cómo se desatan las reacciones y cómo se posiciona el público. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos, aquellos devotos seguidores que defienden a sus ídolos a capa y espada, quienes tienden a desestimar estas revelaciones como meros inventos o a culpar directamente a la actriz que las ha hecho públicas, tildándola de envidiosa, de malintencionada o de buscar protagonismo a costa de la reputación ajena. Por otro lado, están aquellos que con una mirada más cínica o realista, tienden a creer estas historias, argumentando que la vida de las celebridades está plagada de apariencias y de fachadas, y que es natural y hasta predecible que los problemas ocultos salgan a la luz tarde o temprano. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de material jugoso para sus páginas y sus portadas, han hecho su agosto con este tema, publicando titulares sensacionalistas, alimentando la especulación con entrevistas y reportajes, y convirtiendo la vida privada de Demet y Can en el centro del debate público. Es importante recalcar, y esto es fundamental para mantener una perspectiva equilibrada, que en muchos casos, estas declaraciones, o al menos la forma en que se presentan al público y se interpretan por los medios y los fans, pueden estar sujetas a interpretaciones ambiguas o incluso a distorsiones. Las palabras pueden ser sacadas de contexto, malinterpretadas, o simplemente ser una estrategia deliberada para generar ruido mediático y acaparar titulares. Sin embargo, cuando estas palabras provienen de alguien con una credibilidad reconocida dentro de la industria y cuando el impacto que generan es tan significativo y generalizado, es difícil ignorarlas por completo o descartarlas como simples rumores sin fundamento. La bomba destapada por esta actriz ha tenido, sin duda, un efecto devastador en la percepción pública de Demet y Can. Si bien no se ha confirmado oficialmente una ruptura o un conflicto abierto y declarado entre ellos, la aparición de estas declaraciones ha erosionado de manera considerable la imagen de pareja sólida, feliz y enamorada que proyectaban ante el mundo. La confianza de los seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación, se ve mermada,
y las preguntas sobre la veracidad de sus sentimientos, la autenticidad de su amor y la verdadera naturaleza de su relación se multiplican en los foros y las redes sociales. Es como si de repente se les hubiera retirado el velo, y se nos mostrara una realidad menos glamorosa, más humana y por ende, más complicada de lo que habíamos imaginado. Podemos especular sin cesar sobre las motivaciones de la actriz que hizo la revelación. Fue un acto de honestidad brutal, un deseo de revelar la verdad a pesar de las posibles consecuencias. ¿Un acto de venganza por alguna afrenta pasada o presente? ¿Un error involuntario, una indiscreción de la que ahora se arrepiente? ¿O quizás simplemente estaba compartiendo una verdad que consideraba importante que saliera a la luz, que el público merecía conocer para tener una visión más completa de la realidad? En el complejo y a menudo turbulento mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se tejen entre la fama, el dinero, la ambición y la presión constante, no es raro que surjan tensiones, envidias y conflictos. Y cuando estos conflictos involucran a figuras tan populares y mediáticas como Demet y Can, el escrutinio público se vuelve implacable y las consecuencias pueden ser devastadoras para su imagen y su carrera. La situación nos deja con varias interrogantes sin respuesta, un torbellino de dudas que flotan en el aire y que mantienen a los fans en vilo. ¿Cómo afectará esto a las carreras profesionales de Demet y Can? ¿Podrán superar este bache y recuperar la confianza y el cariño de sus seguidores? ¿Habrá algún tipo de pronunciamiento oficial por parte de ellos o de sus representantes para aclarar la situación? Lo que sí está claro es que esta bomba ha abierto una brecha significativa en la aparente perfección de sus vidas públicas, recordándonos, una vez más, que detrás de las cámaras, de los focos y de las alfombras rojas también existen desafíos, decepciones, dramas personales y, en este caso, revelaciones que sacuden los cimientos de la industria del entretenimiento. Ahora, mientras todos ustedes están aquí, reflexionando sobre todo esto, analizando los detalles y formándose sus propias opiniones, les quiero invitar de nuevo a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al día con todos estos dramas, misterios y exclusivas que nos encantan desentrañar y compartir con ustedes. Ya saben, ese botoncito rojo de suscribirse y la campanita de notificaciones. No se les olviden. En resumen, hemos explorado en profundidad la controversia que ha surgido en torno a la popular pareja de Demet Özdemir y Can Yaman, una tormenta mediática provocada por una bomba informativa lanzada por una actriz del mismo círculo. Hemos analizado el impacto de estas revelaciones en la opinión pública, las diversas interpretaciones de los hechos y las especulaciones sobre las motivaciones detrás de las declaraciones de la actriz. Es innegable que la paz y la tranquilidad que parecían rodear a estas dos estrellas se han visto seriamente amenazadas, y el futuro de su imagen pública, así como la percepción de su relación, es ahora un terreno de juego incierto y lleno de interrogantes. Ha sido un placer como siempre compartir estas reflexiones, este análisis detallado y esta dosis de drama con ustedes. Espero que este contenido les haya parecido intrigante e informativo y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre esta compleja situación. ¿Qué piensan ustedes sobre este revuelo mediático? ¿Creen en la versión de la actriz que ha desatado la polémica? ¿Consideran que Demet y Can tenían una relación real y genuina o creen que todo fue una fachada cuidadosamente construida? ¿Creen que esta situación afectará significativamente a sus carreras? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus teorías y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle ese poderoso me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo, y por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más misterios y más historias fascinantes que desentrañar. Hasta la próxima, mis queridos buscadores de la verdad. Chao, chao.